Bueno, buenas tardes. Espero que YouTube no me esté engañando y estemos emitiendo en directo, porque como sabéis, esto tiene un pequeño retardo y por lo tanto, no sé, sí, estamos, ya me voy a silenciar. Vale, ha empezado tarde, lo primero que he oído ha sido retardo. Bueno, repito, buenas tardes. Estamos aquí con dos personas excepcionales para hacer una cosa que no se había hecho nunca antes y que estamos muy orgullosos en Pórtico de tener la oportunidad de albergar. Yo, como ya estaréis acostumbrados, quienes hayáis visto directos con invitados extranjeros, voy a hacer de intérprete y le voy a ceder la batuta a Cristina Jurado, que ha tenido la gentileza de estar con nosotros y de servir de puente para esta sesión de hoy. Y está con nosotros también Neil Clarke, de la revista Clarkesworld. Hello, Neil, welcome. Hello. I'm going to keep explaining the whole thing, but I want to say hello to you. Vale, voy a explicaros primero en español, por cierto, hola Cristina, que no te he dicho la confianza da asco. Hola. Vale, voy a dejar las presentaciones para Cristina, pero antes quiero explicaros un poco para quienes no hayáis estado en ninguna sesión parecida a esto, cómo va a funcionar. Primero Cristina presentará a Neil, no traduciremos nada porque Neil ya se conoce su propia biografía. Y después daremos paso a las preguntas que tiene Cristina, que va a ser quien entreviste a Neil. Pero después reservaremos un rato para que las personas que estéis en el chat y que os queden dudas después de la charla entre Cristina y Neil, pues podáis poner las preguntas. Os pedimos que antes de escribir la pregunta en sí, escribáis en mayúsculas la palabra pregunta. Es decir, vosotros podéis ir charlando y tal en el chat, tenéis libertad para hacerlo mientras dura la charla, pero cuando llegue el momento de las preguntas o si hacéis alguna que se os ocurra en el momento, escribid primero la palabra pregunta para que a Cristina le sea más fácil localizarlas. ¿Y qué más? Bueno, me imagino que ya todos lo sabéis, pero por si acaso lo digo rapidito. Cristina va a hacer las preguntas primero en castellano y después en inglés para ahorrarme a mí el trabajo de interpretarlas. Y después Neil contestará en inglés y yo traduciré al español, o interpretaré, mejor dicho. Así que ya está, ya no me voy a enrollar más. Os dejo disfrutar de esta charla que va a ser interesantísima y que espero que todo el mundo aproveche esta oportunidad tan buena que se nos presenta. Bueno, muchas gracias, Blanca. Thank you very much, Blanca. Como ya os ha dicho ella, yo voy a hacer un poco aquí como de puente con Neil y le voy a estar preguntando una serie de cuestiones en relación a la recepción de manuscritos en español de Clarkesworld. As Blanca was saying before, I'm going to be here asking a few questions to Neil about the submission of Spanish originals and Clarkesworld. Bien veis que voy a repetir todo en español y en inglés para que nuestro invitado pues siga la conversación. Y voy a empezar con su biografía por si alguien no lo conoce, pero no la voy a traducir al inglés porque él ya se la conoce muy bien. So as you know, I'm going to repeat everything in Spanish and in English, so our guest can understand what's going on. And I'm going to start with his bio. First, if there's somebody out there who doesn't know him yet, but I'm going to say it in Spanish. He trusts me because he knows it, so I'm just going to say it in Spanish. So, el norteamericano Neil Clarke es director y editor de la multipremiada revista Clarkesworld. Nacida en octubre de 2006, la revista ha sido finalista 4 veces al premio Hugo al mejor semi-prose y ha ganado 3 veces. También ha sido finalista al World Fantasy Award 4 veces y ha ganado 1. Y también finalista al British Fantasy Award 1 vez, que también ganó. A título personal, Neil ha sido 10 veces finalista al premio Hugo al mejor editor en formato corto y ganado 1 vez. Ha obtenido 3 veces el premio Chelsea al mejor director de arte y se llevó el premio Kate Willem Solstice en 2019. En los 15 años transcurridos desde el lanzamiento de la revista, las historias que ha editado han sido nominadas o han ganado los premios Hugo, Nebula, World Fantasy, Sturgeon, Locus, el British Fantasy Award, el Shirley Jackson, el Stoker y otros. Por razones de salud, en 2012 a Neil se le implantó un desfibrilador, lo que le llevó por un lado a editar en 2014 Upgraded, su antología de cyborgs, y por otro lado lo empujó a dedicarse a ser editor a tiempo completo a partir del 2017. Además, Neil edita Forever,
una revista digital que reimprime textos de ciencia ficción desde el 2015. Sus antologías incluyen Upgraded, que ya he mencionado, Galactic Empires, Touchable Unreality, More Human Than Human, The Final Frontier, Not One of Us, The Eagle Has Landed y la serie Best Science Fiction of the Year. Su última antología, o bueno, una de sus últimas antologías ha sido la de Nuevas Voces en la Ciencia Ficción China, que coeditó con Xia Jia y Regina Canyu Wang. Muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Thank you so much for being here and welcome, Neil. Thank you. I'm glad to be here. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas y me gustaría comenzar por la idea de esta convocatoria de cuentos en español para que bueno, pues sean enviados en este idioma, en el idioma original, y después traducidos y publicados en Clarkesworld. Y me gustaría saber cómo se le ocurrió esta idea y cuándo. So, this idea of Spanish submissions at Clarkesworld, how did it come? When did it happen? When did it start? And why? Okay. It's actually a long path. We've been working with translations or open to receiving translations since around 2011. And we've done a lot of work with Chinese submissions and Korean submissions as special projects. And then in November 2020, is when I started having the thought for this. Sorry, I was muted. Sí, la verdad es que ha sido un camino largo. Empezamos a valorar la idea, a abrirnos a la idea en 2011. Nosotros ya llevábamos un tiempo trabajando con China y con Corea en el envío de relatos para traducir y realmente no se empezó a hacer realidad hasta noviembre de 2020. Y ¿cuál es el objetivo que tiene la revista con esta iniciativa? ¿Qué es lo que queréis alcanzar? So, what is the objective of Clarkesworld with this initiative, and what do you want to achieve with this? Well, one of the things we want to do is find a way to deal with the language barrier in submissions. There's a lot of wonderful science fiction written around the world in different languages that we just don't have access to here. And historically, the US has been really bad about importing translated works, and we wanted to do something about that. Secondly, is we want to develop a procedure that we can share with other magazines to show them how to do it. Bueno, para empezar, queríamos encontrar una manera de solucionar el problema que tenemos en Estados Unidos de la barrera idiomática. La verdad es que históricamente no hemos tenido acceso a mucha literatura estupenda que está creada en otros idiomas porque lo de hacer traducciones no lo llevamos bien, no es nuestra especialidad en los Estados Unidos. Y en segundo lugar, porque teníamos la idea de crear un procedimiento estándar que pudiéramos compartir con otras revistas que quisieran hacer lo mismo. Sobre este procedimiento, ¿puedes describir sobre todo qué es lo que Clarkesworld quiere o no quiere publicar? Porque aquí se ha planteado en redes sociales qué es lo que estáis buscando, y quizás sería bueno que tú lo compartieras con nuestra audiencia. Can you describe what Clarkesworld wants or doesn't want to publish? Because there's been a lot of questions in social media about what you're looking for. So maybe it would be best if you share it with our audience. Okay, so our submission guidelines, I know we got some criticism for saying what we don't want. And saying what we don't want is designed to help authors pick which stories they should send to us first. We're not assuming you have just one story. Looking at it from what we do want,
that would be a much longer list, and we would be bound to forget something because our imagination isn't as wide as everybody else's combined. So we don't want to define a very specific group. And besides, if we said that if we said we wanted a certain type of story, that's the only type of story we would receive, and that would be boring. Mhm. Bueno, lo primero que quiero decir es que las directrices de lo que esperamos en esta convocatoria están colgadas en la propia convocatoria, en nuestra página web, y soy consciente de que en España ha habido cierta crítica al respecto de lo que hemos dicho que no queríamos. Pero quisiera aclarar que hemos elegido decir lo que no queremos en vez de lo que sí queremos por varios motivos. El primero es porque estamos seguros de que tenéis muchos relatos, no solamente uno. Y esta manera nos permite ser mucho menos restrictivos. Si hacemos una lista de lo que queremos, primero que sería muchísimo más larga y segundo que en realidad sería restrictiva porque no tenemos tanta imaginación como todo el mundo junto. Seguro que nos dejaríamos muchos temas fuera y además si decimos queremos este tipo de historias, solo recibiríamos ese tipo de historias y no nos cabe duda de que hay un montón de historias que no se nos han ocurrido y que están ahí fuera. Mhm. So there's also the fact that this is a test. We're trying out something new, and we wanted to constrain it in some ways, which is why our word count and genres are reduced from what we would normally take, so that we could be much more focused, train the staff a little bit more easily, and accept more stories than we would if we allowed our normal length. We might not have the budget to pull in a lot of stories where we'd rather be able to pull in a greater variety and explore more of what Spanish language science fiction has to offer. El segundo motivo es que al fin y al cabo esto es una prueba, un test, y esto significa que tenemos que constreñir los valores para que podamos analizarlo mejor y también al mismo tiempo, por ejemplo, en el tema de la extensión, hemos pedido relatos más cortos para poder publicar más relatos. ¿Y por qué queremos más relatos? Porque nos permitirá explorar mucho más los géneros o subgéneros y las ideas que se están publicando en español y que no conocemos. And you know, I should reiterate, this is an experiment and we hope to do it again. So, you know, we can broaden things as we go along, and you know, this won't be the last time we do this. Quisiera reiterar que aunque esto sea un experimento, tenemos toda la intención de repetirlo en el futuro y que por lo tanto esto nos permitirá ir ampliándolo cada vez más a medida que se vaya repitiendo. Y una pregunta que se me ocurre, no habíamos hablado de esto, pero creo que viene al caso. ¿Habéis pensado en otros lenguajes, en hacer esto para otros lenguajes? This is a question that we didn't necessarily talk about earlier when we were preparing, but I think it comes at handy now. Are you thinking about opening submissions for other languages, or am I opening Pandora's box here? Well, the idea was that, you know, this was very much a prototype, and that, you know, down the line, as we refine the process, we could do the same thing with other languages and cycle through so that we could be more broadly open to the world. La idea desde el principio ha sido que esto fuese un prototipo y que más adelante en el tiempo pudiéramos abrirnos a otros idiomas también, que además nos permitirán tener una imagen más amplia del mundo. También me gustaría que hablaseis un poco del proceso de selección de historias hasta donde puedas contar o te parezca, porque creo que a lo mejor no se conoce muy bien este tipo de sistemas automáticos en España, por lo menos que yo sepa, no sé si en Latinoamérica, pero en España. So I also would like to talk a little bit about the process of selecting the stories, because I know it's somehow there's an automatic system,
And it's something that's very new to Spanish readers. I don't know in Latin America, but at least in Spain, we don't have that such system. So maybe it would be good for you to explain a little bit about it, as much as you can, or as far as you can go. Are you talking about the fact that there's a software interface involved? Okay. Yes. All right. So we're used to dealing with a much higher volume of submissions. We get between 1,000 and 1,200 submissions a month. So I developed this system so that we could stay organized and communicate better with the authors. So what happens is an author will fill out a form and submit their story, and then it'll go into a queue on our end. You can go on. I'm okay. Oh, okay. Just finish the process. It's okay. All right, all right. I didn't want to go too far. So it goes into the queue, and our slush readers who I've worked with for a few months on English language submissions, so that they'd get a sense for how I work and what types of stories we're currently getting. And that way I could read their notes and read the story and figure out whether or not we were on the same page in regards to thoughts and how we interpreted different stories. So now that we're working with the Spanish submissions, I'm relying heavily on their notes. And I will admit to the bad habit of occasionally throwing something into machine translation just to get a second feeling. It is not how you're going to be evaluated. Let me reiterate that. It's something that I will use as a last resort. So the initial evaluation happens that way, and if the slush reader thinks that the story has some merit for further discussion, it's pushed into what's the second round. And then the second round is a more of a group discussion about the story itself, and we'll make a final call off that. Ok, este sistema fue diseñado porque normalmente recibimos un volumen mucho más alto de relatos, entre 1.000 y 1.200 al mes. Vale, me quito el sombrero de intérprete ahora, es que me he mareado con esa cifra totalmente loca, me parece. Sorry, Neil, I was just skipping my interpreter role now, and I was saying that the amount of stories that you get is mind-blowing for me. Yes. Yeah. No wonder you use a software. Vale, sigo como intérprete. Entonces, el sistema consiste en que los autores y autoras rellenan un formulario que va junto al relato que envían. Entonces, reciben un número de cola en el que se encuentran, y estos relatos pasan a unos filtradores con los que Neil lleva trabajando meses. Esto ha sido un proceso de adaptación a qué tipo de relatos se buscan, de cómo funcionan, y que ambas partes están ya trabajando pues, on the same page, como se dice en inglés, que tienen como el mismo criterio. Los filtradores toman notas que, junto con la ayuda, que es un mal hábito, de tal vez a veces pasar el texto por Google Translate para ver un poco por dónde respira. Y quiero reiterar que esto no es en ninguna manera un parámetro de evaluación de los relatos, no se les evaluará de esa manera, simplemente es una curiosidad mía que hago yo para ver lo que pasa. Y cuando digo yo me refiero a Neil, qué es lo que pasa con los relatos. Y junto con esto y con las notas, cuando los filtradores deciden que una historia va por buen camino, pasa a segunda ronda. Los que pasen a segunda ronda, se decidirá quiénes son publicados y quiénes no, a través pues, de un debate en grupo más tradicional.
Oh. So this model that we're using is actually based on what we've been doing with Chinese translations for many years now, where they're the first readers on the stories, sending me stories they've evaluated. So it's really about trusting the team you've built, and right now I think we've got a very good group. Este sistema se basa en el sistema que hemos estado utilizando con los relatos que nos llegan en chino. Es la misma gente que ha estado leyendo los relatos y filtrándolos, y ya tenemos una dinámica de trabajo muy buena y trabajamos muy bien. Me gustaría que compartieses con las personas que nos están viendo las últimas estadísticas, porque estuvimos hablando de esto justamente antes de empezar la charla. So I would like if you can share with our audience the last statistics, because we were talking about it earlier. Yeah. All right. Well, as of 3 hours ago, we've had 128 submissions. Let's see. We have processed 57 of them. So 57 rejection letters have gone out. And 2 of those have received the near miss category. So 2 of those were second tier rejections, which is the highest tier we give. The majority of the submissions are coming from 4 countries, with Spain leading with 68. Chile follows with 14, Mexico with 13, and Argentina with 12. And then several other countries with a few. Estás muteada. Sorry about that. Just to clarify, none of these 57 submissions has gone through the second stage. 2 of them have. 2 of them, okay. Yeah. So I didn't understand it properly. Bien, hasta hace 3 horas, que es el último dato que tengo, hemos recibido 128 relatos. De esos 128 se han procesado 57 y 2 de ellos han pasado a la segunda fase. Estos relatos provienen de un gran número de países, entre los que destacan 4. España es el primero, con 68 relatos, Chile 14, México 13, Argentina 12, y luego pues varios países con muy poquitos. Antes también estuvimos hablando de que no te parece tan extraño que hubiese tantos relatos de España, pero que por otro lado estabas esperando que llegaran más de países latinoamericanos. Earlier we also talked about that you were not so surprised that the majority of stories came from Spain, but you were hoping that a bigger volume came from Latin American countries. Can you comment on this? Well, I think that the whole idea was that we would be pulling from the whole pool of people. So, you know, we've been trying to figure out how to do a little more outreach to the countries where we've only seen a few submissions. It's not that we don't want more stories from Spain. We want more stories from everybody. So yeah, I mean, you know, this project is a success based on whether or not people get involved. And I'm paying very close attention to the statistics as we move along, so that we can fine tune and adjust as we need. Estás muteada. Vale, me había desmuteado y ahora me he muteado al intentar hablar. La idea de este proyecto es que queremos recibir de toda la comunidad hispanohablante, y nos interesa sobre todo averiguar cómo llegar a todo el mundo, especialmente a los países a los que no estamos llegando, desde los que nos llegan pocos relatos. No significa que queramos menos de España, sino que queremos más de todos los demás. Porque al fin y al cabo el éxito de este experimento se basa en la implicación, en conseguir implicación. Por eso yo me estoy fijando mucho en las estadísticas, las estoy controlando a lo largo de todo este proceso para poder ir como corrigiendo mientras esté abierta la convocatoria e intentar pues llegar a más países y a más voces.
I will say that you know, I don't have the numbers handy right here, but I did look at our total number of submissions from these same countries in 2022. And we're, you know, as far as I'm concerned, this project's already a success because it is approaching in just 3 days the numbers of total submissions we had from those countries in all of last year. Bueno, tengo que decir que ahora mismo no tengo a mano los números, así que no los puedo decir con exactitud, pero sí que los he estado comparando con los de 2022 y puedo decir que ya de por sí el experimento ya está siendo un éxito, porque en 3 días estamos llegando prácticamente a los mismos números que obtuvimos en todo el año pasado de relatos de esos países. Así que por esa parte ya estamos satisfechos. Yo quería recordarle a las personas que nos están viendo que si quieren hacer alguna pregunta que lo pueden hacer a través del chat, que estamos abiertos a hacerle preguntas a Neil, que para eso está aquí. So I wanted to remind people who are watching that if they wanted to ask questions, they can do it through the chat in the YouTube channel. One of the reasons we're here is also for people in our community to be able to ask him any questions if they have any doubts. También me gustaría hablar de algo que no habíamos preparado antes, pero creo que es interesante que se sepa que Clarkesworld es una revista que paga a los autores y paga un determinado dinero por palabra. Eso es algo también un poco nuevo para el mercado español en general, aunque hay algunas excepciones. Y bueno, me gustaría un poco que nos hablase de esto, de cuánto paga, de por qué este precio, en qué se basa, porque es algo que creo que puede interesar bastante a la comunidad. One thing that we didn't spoke about, but I think it's very interesting for our Spanish audience is the fact that Clarkesworld pays authors and it pays a certain amount, and I don't think, first of all, I don't think this is something very common in our country. There are some exceptions, but in general, people are not really getting paid for, at least with per word. And I would like to know if you can share with our audience how much Clarkesworld pays per word and why is that amount? And I think it was increased. I remember you posted it on social media, but why the increase and what is the idea behind all? We pay 12 cents American per word. We have been doing that for a while. We started at 10 cents and we increased to 12 in more recently. The author should be paid. It's work. You know, so, you know, they're, without the authors, we can't be in business. So, you know, they're our partners in this. So, you know, we're very much in favor of that, and a little disappointed to hear that they haven't been getting paid. Vale, pagamos 12 centavos de dólar por palabra. Antes pagamos 10 centavos, pero lo hemos aumentado recientemente. ¿Por qué lo pagamos? Pues porque los autores deberían recibir paga por su trabajo. Lo que hacen es trabajo y hay que pagarlo. Nosotros les consideramos socios, no podríamos sacar una revista sin autores o autoras. Y la verdad es que me decepciona un poco saber que no se les paga en todas partes. También me gustaría saber, bueno, que nos explique Neil, bueno, es algo que parece obvio, pero me gustaría que lo comentase, que los relatos que sean seleccionados serán traducidos y la revista se ocupará de buscar el traductor y si no he entendido mal, y de hacer todas las gestiones que tienen que ver con la traducción. Something that it may not be clear, I think it is quite clear, but not everybody may know. I remember today I had to answer someone in Twitter that asked me, they thought they had to pay to be translated. No. And so you maybe should
just clarify that it is going to be something that the magazine is going to take care of, the translation. Yeah, that's part of the reason this project exists, is that we want, we didn't want the author to have the burden of having a story translated, because that can be expensive, and then send it out. So we wanted to be able to read them in the original, decide whether or not we want them, and then we will pay for the translation. We will pay the translator and we will pay the author. Both will be paid the same. Blanca was smiling because she's a translator, so she was happy to hear. Yes, hooray for my fellow translators. Sí, uno de los motivos por los que hemos hecho este experimento, esta convocatoria, es porque no queríamos que las autoras tuvieran que cargar con hacer una traducción antes de saber si les van a publicar o no. De esta manera se pueden seleccionar primero los relatos, y una vez que ya sabemos que queremos publicarlos, entonces contratamos una traducción y pagamos tanto al autor o autora o autore como a la persona que lo traduzca. Lo cual, como traductora, ha dicho que les van a pagar lo mismo y me he quedado loquísima. Otra de las cosas que quería comentar era, tenía que ver con las traducciones. Ahora mismo se me acaba de ir el hilo, no sé por qué, pero voy a entonces leer una de las preguntas que nos han mandado a través del chat. I was going to ask you something, Neil, but I just lost my thoughts. So I'm going to, when it comes back, I'm going to read one of the questions that someone, actually Rodrigo Juri, posted on the chat. So he wants to know, what other benefits do you think someone can have after, like, if he or she publishes in Clarkesworld, what are the other benefits that it can get? Eligibility for awards, options to get memberships in various associations. What can you tell us about that? Okay. Well, yeah, you're certainly, your work's going to be visible to a larger, another audience, not necessarily a larger one, but another audience, which always comes with some additional opportunities. I always view short fiction as sort of the gateway to the field. So it's a place where a lot of the experimentation and a lot of the new authors and it's not the only path in, but it's a major one. So it name recognition has value. If you're trying to get your work published, sometimes if people know your name, it means something to certain editors. Some editors are more likely to work with new authors than others. So what we've seen with the translations we've done, however, is that a number of the translations we've published from other languages have ended up being picked up in other languages. English is fairly widely read amongst the international science fiction community. So there may be additional translation opportunities that come out of that. And I do know that we are periodically approached for contact information from people in Hollywood who are interested. I'm not going to make any promises there, but I do know that they do watch the short fiction community. Oh, and go ahead. Okay, just remember what you were going to say. I'm going to make a joke, but it's for me, okay? El chiste es que lo primero que ha dicho es que como segundo pago o como segunda ventaja es la visibilidad, cosa que normalmente es lo primero que te dan, ¿no? Te pagan en visibilidad, aquí te pagan en dinero y luego la visibilidad pues viene de sobras. I was saying that usually people say they're going to pay you in visibility, but here visibility is like a perk you get. You get real money. Lo que decía es que la visibilidad tal vez no a un público más grande, sino desde luego un público diferente, y que esto abre puertas a nuevas oportunidades que pueden ser muy variadas. Siento que los formatos cortos son como un portal, no el único, desde luego, ni el único camino, pero sí un portal para que te conozcan en otros lugares, en otros idiomas y en otros países o entornos. Por suerte, por desgracia,
que reconozcan tu nombre, que te hayan leído antes o que hayan visto que estás en algún sitio. Hay quien le da mucho valor. Hay editores que no les gusta trabajar con personas cuyo nombre no han leído en ningún lado. Entonces, el hecho de estar publicados en Clarkesworld puede abrir puertas. Según nuestra experiencia con traducciones que hemos hecho en el pasado, ocurren dos cosas. La primera es que luego se han traducido a otros idiomas, porque el inglés es una lengua pues, vehicular, digamos, en la comunidad de los géneros no miméticos y llega a muchos países. Entonces es probable que si vuestro relato se publica en inglés, alguien os llame para traducirlo a otra lengua. Y además nos pasa con cierta regularidad, y no quiero que nadie se emocione ni quiero hacer promesas que no puedo cumplir, pero sí es verdad que con cierta regularidad nos llaman para pedir datos de contacto desde Hollywood. Y lo que sí quiero decir, y esto sí lo puedo asegurar, es que Hollywood y el mundo audiovisual estadounidense está vigilando, digamos, lo que se produce en formato corto. So the other thing I was going to add is that technically there's no reason why a Spanish language story could be would be not eligible for the Hugo Awards, the Nebula Awards, all of the major awards here. The first time it was published in its native language. What a lot of people don't know is that when it's translated, the eligibility clock is reset. So it is also eligible in the first year it is published in English. So a work, even if you published it 10 years ago, if it's translated into English and published this year, becomes eligible for the Hugo once again, and various other awards. Quería decir que, aunque no existe ningún motivo por el que una historia publicada en español originariamente no se pueda nominar a los Hugo o a otros premios, lo que sí es cierto es que cuando se vuelve a publicar traducida en inglés, durante el primer año se puede volver a publicar. Así que no importa si el relato que nos envíes, si es seleccionado, lo publicaste hace 10 años en español, da lo mismo, porque al publicarse en inglés se puede volver a nominar a los Hugo y a otros premios también. Una cosa que es la que se me había olvidado antes era que si puedes explicar el tanto por ciento de historias que termináis publicando de las que recibís. One of the things that I found it fascinating when I found out is if you can share the percentage of acceptance average that you have, because it's mind-blowing, and I think it would show the level that you're looking for in Clarkesworld, and also it will make people not feel bad if they're rejected once or twice. It's not that of a big deal because, and now you're going to say it. Because it's less than 1%. It's some fraction of a percent. And like I said, we do get, over 1,000 submissions a month. So, and we publish between 6 and 8 stories in an issue. We are considered a highly selective market. But like I said, we wouldn't be doing this if we didn't think that we would find stories. So, we don't have a maximum limit. If we don't find any in the month, we're going to extend it to a second month, because this project does not succeed unless we find some works. So yeah, it's the numbers sound bad, but the numbers are very misleading. Every story isn't equal. So if we get 100 and take one, your odds are not 1 in 100. That one story that is amazing is always going to be 100% chance. And it's whose definition of amazing we're using. Everybody thinks their work is amazing, or at least I would hope they do. But it's really going to depend on what our team here thinks is amazing in the way we want for Clarkesworld. Bueno, el número es menos del 1%. Como hemos dicho antes, recibimos unas 1000 historias al mes aproximadamente y publicamos entre 6 y 8 por número. Así que ya veis que las posibilidades son muy bajas, pero es que nos consideramos un mercado muy, muy selecto.
Entonces, lo que sí quiero decir es que esto no significa que tal vez no vayamos a encontrar historias que estén a la altura de ser publicadas en Clarkesworld, porque sabemos que las hay y las encontraremos. Si en un mes no aparecen esas historias, pues lo ampliaremos el plazo, porque esas historias aparecerán. Como he dicho antes, este experimento no tendrá éxito si no encontramos esas historias, si no conseguimos el objetivo del proyecto, así que aparecerán. Y quiero decir también que aunque este porcentaje sea tan bajo, no significa que si recibimos 100 historias tengas una oportunidad entre 100. Si tu historia es increíble, tienes un 100% de posibilidades, porque buscamos historias increíbles y la tuya lo es. Claro que aquí viene el problema de qué es increíble, porque todo el mundo cree que su trabajo es increíble, o al menos espero que todo el mundo lo crea. Solamente es que nosotros estamos buscando nuestro tipo de increíble. Tal vez la historia sea increíble, pero no sea nuestro tipo de increíble. Tenemos más preguntas del chat. We have more questions from the chat. Judith Romero pregunta, la guía menciona que se puede, la guía de requisitos, que se puede enviar relatos ya publicados en español. ¿Deben enviarse exactamente tal como fueron publicados o puede haber modificaciones, por ejemplo, que sean más largos? So Judith Romero is asking in the chat that the guidelines for the requisites that you have in Clarkesworld says that you can send stories that were already published in Spanish, but can they be modified versions, for example, in length? Mm-hmm. Yes. Sí. Easy. Esta era fácil. Vale. Ok. Jordi Scoin pregunta, ¿podrías desarrollar Espera un momento, poco? Cristina. Voy a hacer una cosa, porque tú le has preguntado de una manera y al decir sí, no está contestado, porque ella dice, hay que hacerlo así o así, y hemos respondido sí. Entonces, Vale. quiere decir que sí se puede modificar, que no tiene que ser como el original. I'm going to explain very briefly what happened, Neil, that Cristina asked the question in a different way. It's the same question, but she posed differently. And it was not a yes or no question, because she said, shall we do this or this? And the answer was yes. So I had to clarify. Okay. Vale, ok. And so, Jordi Scoin pregunta, ¿podrías desarrollar un poco más este requisito? Ser aptos para audio. Los relatos deberán ser igual de efectivos, aunque no necesariamente iguales, tanto en formato escrito como sonoro. So, we have Jordi Scoin asking about the requisite about the capability to be translated, not translated, but formulated into audiobooks. Oh, narrated. Yeah, narrated, exactly, sorry. It says, in the requisites you said, the stories have to be equally effective, but not necessarily equal in written form and in audio. Can you explain a little bit about that? Okay, so a good example would be a story that relies on typographical tricks to be an important element. Unless we can figure out a way to convey that same trickery in audio, then it poses a problem. Un ejemplo sería, por ejemplo, un relato que se basase mucho en trucos tipográficos. Si no se pueden adaptar al audio, no sería seleccionada porque no la podríamos pues adaptar. Tenemos otra pregunta. We have another question. Mariano Villarreal pregunta, ¿se admiten cuentos relativamente antiguos ya publicados en español o solo inéditos escritos en la actualidad? Hay muchas historias de gran valor que merecerían ser conocidas fuera de España. So Mariano Villarreal is asking, are you looking for stories that have been written recently, or is it possible to submit stories that have been published in Spanish a long time ago? Because he feels that there are a lot of stories, very valuable stories, that need to be known outside of Spain. Yeah, we have not put any
time limit on this. You know, we said previously published or original, brand new. So as long as it hasn't been published in English yet, it's fine. No hemos puesto ningún requisito de tiempo aposta. Hemos especificado que valen inéditas o publicadas en español. Lo único que nos importa es que no se hayan traducido nunca al inglés. Bueno, de momento no tenemos más preguntas en el chat, pero sí me gustaría una cosa que antes ha apuntado Neil, hablar sobre ello, porque creo que es bastante inspirador y creo que puede servir a mucha gente que nos esté viendo. Ha hablado antes de la importancia de la narrativa breve, que creo que es a veces la gran olvidada, porque muchas veces hablamos de novelas, de trilogías y nos olvidamos un poquito de los relatos y los cuentos y las novelas cortas. Me gustaría que hablase un poco del valor que creen que tiene en el conjunto de la literatura. I just wanted to go back before we get maybe more questions in the chat. Something that you were talking earlier, and I thought it was very inspiring, and I wanted you to comment a little bit further on that. You were talking about the importance of short stories. And it seems, at least in Spain, sometimes we feel that short stories are considered like a lesser kind of literature. And you were mentioning how you kind of like see it as a seed for something else, and not everything has to be novels or trilogies. So can you comment on what is the importance that you give to short stories? Well, I'm probably somewhat biased as a short fiction editor, that I consider short fiction to be the heart of the genre. It's where all the fun experimentation happens. If you want to see what's going to happen in novels, at least here, 5 years from now, watch what's happening in short fiction, because all of those things and those authors bubble over into that community. So it's not where the money is. It hasn't been. It's not been where the money is for quite some time. But it is still a very important part of the ecosystem, and I don't think anyone looks down on people here for starting in short fiction. They might get a question from their parent like, when's the novel, but because they can hold something. But it is an important part, and everyone does aspire to still have or most aspire to have a novel, but the short fiction community is quite strong in terms of its impact. Bueno, la verdad es que no me considero imparcial en esta pregunta, dado que soy editor de relatos cortos o de relatos, pero sinceramente creo que los formatos cortos son el corazón de este género. Si queréis saber lo que se va a publicar como en formato de novela dentro de 5 años, solo tenéis que mirar lo que se está publicando ahora en formato corto, porque ahí es donde se hace mucha más experimentación, se juega mucho más, se arriesga mucho más, y me consta que los autores, digamos que espían lo que se está cociendo en el mundo de los relatos. Desde luego el dinero no está ahí, o al menos desde hace tiempo no está ahí, pero creo que sí son una parte importante del ecosistema de la ciencia ficción. Aquí nadie mira por encima del hombro a quien escribe el formato corto. Probablemente vuestros padres sí os pregunten para cuándo la novela, si lo que escribís son relatos. Más o menos todo el mundo, aunque no todo el mundo, pero mucha gente, un gran porcentaje de la gente aspira algún día a escribir una novela, pero creo que los relatos tienen una gran importancia dentro del género. Te quería decir, Cristina, hay arriba de todo una pregunta que nos dejó Darío Díaz Zanzalone antes de empezar la sesión. Ah, vale. Sí. Gracias, porque claro, no ponía nada de pregunta. Claro, no sabía si era un comentario. So there is another one earlier, a question that did not write the word question, so it escaped me. Pregunta Darío, ¿cuándo se indica que se buscan relatos de ciencia ficción? ¿Cómo de general esa descripción? No sé muy bien cómo... Sigue en la siguiente comentario.
Igual Es así lo decir, se entiendes refiere mejor. a sci-fi hard y temas de robots, tecnología, inteligencias artificiales, naves y demás, o incluye cosas más híbridas como distopías, ucronías, obras especulativas. Okay. So Darío Ancelote is asking about the requirement of sending science fiction stories. What type of science fiction is Clarkesworld looking for? Is it hard sci-fi, or it could include technology, artificial intelligence, spacecrafts, or things more hybrid like dystopias, alternate history, speculative fiction? We are a generalist science fiction magazine, so we will take all of the above and have published, I think, each of those examples you gave. Somos una revista de ciencia ficción generalista, así que admitiríamos, y creo que hemos publicado ya, todos los ejemplos que acabas de darme. Y me gustaría añadir que algunas cosas experimentales incluso. And I would like to add that as far as I've read, some experimental text that I can think of. Oh, yes, yes. Yeah. Sí. Hay otra pregunta. There's another question. Descartes SR, no sé muy bien cómo pronunciar este nombre. Pregunta, ya que hablamos de la visibilidad, ¿podrías contarnos cuánta gente lee Clarkesworld mensualmente? ¿A cuántos lectores llegaría un relato seleccionado en esta convocatoria? We have a friend that is asking us, talking about visibility, can you tell us approximately how many people read Clarkesworld monthly, and realistically speaking, to how many readers a selected story would be able to reach? I think we use as a safe number across the ebook, the audio editions, the website, and the print editions, a number slightly over 50,000. We are laughing, but because it's numbers that are mind-blowing. Yeah, really, for Spain, this is amazing. Creo que puedo decir con seguridad que si contamos el total entre el ebook, el audiolibro, en la web y la edición en papel, serían unas 15.000 personas. Hay otra pregunta. J. Venido nos pregunta si se puede enviar más de un relato. Bueno, creo que eso está en los requisitos, pero quizás lo deba aclarar mejor Neil. There is somebody in the chat asking if a person can send more than one story. I think they haven't read the guidelines, but maybe okay. You can, yeah. They can send one at a time, and then 3 days after a rejection or acceptance, they can submit another one. Hay que mandarlas de una en una, pero al cabo de 3 días de recibir un rechazo de del primer relato o una aceptación del primer relato, se puede enviar otro. Tenemos otra pregunta de Mariano Villarreal, que nos pregunta por qué no se admite no ficción, porque Clarkesworld publica ensayo, vamos. Mariano Villarreal again is asking in the chat, why in this submission cycle you're not asking for non-fiction, because Clarkesworld publishes non-fiction? Because our non-fiction team is completely separate from our fiction team, and so we're starting with fiction. If this works out, we may expand it into non-fiction as well. Porque son equipos diferentes. El equipo de no ficción trabaja por completo diferente del de ficción, pero si esto funciona bien, es una posibilidad que se amplíe a no ficción. Bueno, de momento no han llegado más preguntas, estamos ya en los últimos minutos. Nos quedan 6 minutos. Sí. Me gustaría saber si Neil quiere decir algo en concreto que se nos haya pasado o que quiere
pues aprovechar para recordar o para apuntar. Neil, we are almost out of time, but I would like to know if there's anything you want to add or you want to remind people that are watching, and this is your opportunity to say whatever you want. I just want to thank everyone for joining us today. And if anybody is hesitant about sending their story, because either they don't think they'll get in or they don't think they're good enough yet, stop listening to that voice. Don't self-reject. Send your story. You never know what'll happen. Let me be the one that figures that out. Bueno, quiero dar las gracias a todo el mundo por estar aquí, por haberme dado la oportunidad de hablar con vosotros. Y quiero deciros que todas las personas que estáis escuchando esto ahora o después cuando quede colgado, si estás pensando que tal vez no sea buena idea enviarnos tu relato porque igual no es muy bueno o igual lo rechazamos, deja de escuchar esa voz, no la escuches, deja de sabotearte, envía el relato y ya me encargaré yo de ver si vale o no vale, o para Clarkesworld. No te pongas tú... Autoboicotes, ¿no? Sí, eso, gracias. Hay una última pregunta, bueno, hay dos muy rapiditas. ¿Se admitirá en un futuro fantasía y terror? So this is, I'm sure you get this all the time. Is there any possibility in the future you will ask for stories, fantasy and or horror stories? No to horror because we don't publish horror at all. But fantasy will probably be in any broader calls we do in the future. No, terror no, porque no publicamos terror en absoluto, pero fantasía sí es posible que entre en alguna convocatoria futura. Y un último comentario, es que no sé si es realmente una pregunta, creo que es más bien un comentario. Bueno, pero es gracioso. Es muy gracioso, creo que está muy bien para terminar. Nos pregunta si Neil está estudiando secretamente español para poder leer los relatos él mismo. So this is not really a question, it's more like a comment. I think it's a very nice one to end the whole thing. It's somebody is asking or kind of reflecting on the fact that you probably are secretly studying Spanish in order to read the stories yourself. So what is there any truth on that? I wish I could. I have a lot of difficulty learning different languages. And I have tried to learn Spanish in the past, and tried is the operative word. Failed is probably the more accurate one. La verdad es que se me dan muy mal los idiomas, no tengo facilidad para aprenderlos. He intentado aprender español y la palabra es intentar, pero en realidad más bien sería fracasar, porque eso es lo que he hecho, fracasar en aprender español. Pues no sé, como nos quedan 2 minutos, creo que me voy a despedir ya. So we have only 2 minutes, so I'm gonna say goodbye to everybody. Muchas gracias, Cristina, porque esto ha salido de Cristina, no lo vamos a ocultar. Ha sido Cristina la facilitadora de este momento y se lo agradecemos enormemente, porque una de las razones de existir de Pórtico es que pasen estas cosas, que podamos proyectar nuestra producción literaria fuera de nuestras fronteras y muchas gracias por esta ocasión y desde luego a Neil, que se lo voy a decir en inglés. So I was saying that thank you to Cristina and especially also to you and to Clarkesworld because she was the one facilitating this. And this kind of things is the reason why Pórtico exists, because we want our literature to be known outside of our borders. So thank you very much for being here, for your time, and especially for having this mindset of wanting to know what's written in other languages, what's written in other places. Because after all, what is science fiction but wanting to know what's outside? Yeah. So this is what unites all of us geeks and nerds across the world, and I am very excited to be part of this. Thank you very much, Neil. Thank you. I've actually criticized some of my colleagues for
for being interested in science fiction and stories about things that are happening on other worlds and not looking at stories that are on the other side of the world or other parts of the world. So, you know, this is an important thing to do, and hopefully we can lead by example and encourage more to do it. La verdad es que muchas veces me meto con compañeros porque les interesa leer sobre historias que se producen en otros mundos, pero no historias que se escriben en el otro lado de nuestro mundo. Así que espero que esto sirva de ejemplo y que no sea la última, o sea, que no seamos los únicos en hacerlo, sino que sea semilla. Muchas gracias a la gente que ha estado en el chat, a los que nos veáis después, mandad muchos relatos, sepultad a esta gente. Thank you so much, Neil. Thank you, Cristina. Gracias, Chris. Thank you. Y bye bye. 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 Adiós. Adiós.